alguna objeción, lo diga ahora, o calle Brasil. Ya, la norma básica del ordenamiento jurídico, ¿me escuchan bien o no? Sí, súper. Ya. La norma básica del ordenamiento jurídico nacional corresponde a el hecho o antecedente que va a fundamentar la Constitución actual, ¿ya? O el Estado de Derecho completo. Porque cuando hablamos de un ordenamiento jurídico establecido en un país o en una sociedad determinada, hablamos que en algún momento esa sociedad se puso de acuerdo y firmó lo que llaman en Introducción al Derecho, y que deberían un poquito repasar también el contrato social, ¿ya? La profesora, ¿por qué trata este libro un poco? ¿Por qué dice que lo lean? ¿Ya? El contrato social nos habla de la Revolución Francesa y del proceso que vivieron entre el Ancien Régimen, que es el antiguo régimen, la monarquía, y el nuevo régimen, ¿ya? Entonces, el establecimiento de una monarquía parlamentaria senta las bases en Francia para que en otros países se lleven revoluciones o se lleven procesos emancipatorios parecidos. Así nos encontramos con el proceso emancipatorio que ocurre en Estados Unidos inmediatamente después de la Revolución Francesa. Entonces, el proceso emancipatorio que ocurre en Estados Unidos radica nuevamente en un hecho, en una base. ¿Cachai? A Estados Unidos ustedes saben que tiene constitución como de manera de principios. Generalmente ellos los tratan como el primer principio, el segundo principio, la primera enmienda, la segunda enmienda, la quinta enmienda, etc. Pero ellos también vivieron o necesitaban fundamentar este respeto por esta norma fundamental, por la Constitución que ellos tienen, a través de un hecho histórico que va a dotar de validez a la norma. Entonces, inmediatamente hacemos un paralelo. Cuando la profesora Lili nos hablaba que en su momento existen dos mundos, un mundo del ser, que percibimos y vemos por los sentidos, y que es inmutable, ese mundo no podemos nosotros introducir ninguna reforma. Por ende, solamente vamos a describirlo. De este mundo provendría el hecho que sucede. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque escapa de lo normativo. No podemos establecerlo como un hecho normativo. Por eso nosotros tratamos de entenderlo, o Kelsen trata de entender que la norma básica de un ordenamiento jurídico es una norma hipotética, supuesta, porque no sabemos por qué a nosotros nos llega este antecedente mediante la historia y no tenemos un fundamento normativo por el cual digamos, mira, ¿sabéis qué? El primer antecedente fue este. Esta es la primera constitución. Ahora, en cierto sentido, Kelsen escapa un poco del estudio porque saca al sujeto, al ser social, a la persona, que se ve involucrada en el derecho como sujeto de derecho, como la misma palabra lo nombra como sujeto de derecho, lo saca del esquema y solamente trata de explicar por qué las normas basarían su validez en una norma superior fundante. Entonces, cuando nosotros hablábamos de la Constitución, ¿no es cierto?, como norma superior, como principio de supremacía constitucional, como nada podía estar en contra de la Constitución y nada podía estar ni siquiera en contra de la ley, porque regulaba su propio formación de la ley, su propio proceso formativo de la ley, hablamos que, ¿qué está detrás de la Constitución? ¿Cuál es su fundamento? ¿Quién le dio validez? Bueno, le dio validez un grupo de individuos en un momento determinado, basado en tres antecedentes o tres hechos que la profesora les nombra, ¿ya? Uno de estos hechos es un golpe de Estado, no sé si se acuerdan. Otro de estos hechos es, ¿quién puede decir cuál es otro de estos hechos? Puede ser un antecedente. Una revolución exitosa. Ya, muy bien. Y una Ahí, emancipación. exacto. Entonces ahí tenemos los tres sucesos básicos. Cuando hablo de norma básica o norma supuesta al ordenamiento jurídico o norma hipotética fundamental, estoy hablando de ese hecho, esos tres hechos. Entonces ustedes en su cabeza inmediatamente dicen, ah, ya, Franco nos está hablando, o la profesora Lili nos está hablando de los tres hechos, esos tres hechos, ¿no? Una revolución exitosa, un proceso emancipatorio o un golpe de Estado. Entonces, desde estos presupuestos que ya conocemos, podemos deducir que algo pasó, ¿ya? Entonces, esa deducción nos lleva a acordar
como sociedad entera, o como la explicación que da Kelsen en su teoría normativista, que la norma hipotética fundamental sería la primera norma del ordenamiento jurídico y la razón última de validez del mismo ordenamiento, ¿ya? Puesto que generalmente una pluralidad de normas constituye también su unidad, en cuanto tal validez reposaría, o sea, la tal validez de las normas del ordenamiento jurídico de Chile, reposaría en una norma única y es estos tres hechos. ¿Alguna duda hasta ahí? Si tienen duda, hablemos, da lo mismo. Entonces, voy a empezar a preguntar. Camila, ¿qué es la norma hipotética fundamental? Con tus palabras. ¿Se escucha? Sí. Que se fundamenta de validez. Ya, pero ahí tú partiste al tiro, es el fundamento de validez. Ya, pero ¿qué es? No te estoy diciendo para qué sirve, sino qué es. Viste que la idea es qué es, y habíamos dicho que es un hecho, ¿no? Es un Es hecho un, histórico. ya, es un hecho histórico que es una norma supuesta. ¿Por qué es supuesta? Ah, ya. Porque nosotros entendemos o le damos validez como norma. ¿Qué se le da validez como norma a ese hecho? Entonces, la norma básica, como partiste tú, es un hecho. Bacán. ¿Y ese hecho qué hace? Ese hecho le da validez ¿A qué le da validez? a la norma supuesta, y acá tengo una duda. Ya, dale. Ya. Mi duda es, ya, la norma supuesta, por lo que yo tengo entendido, es la que mira desde abajo, que son los tres hechos históricos que pasaron para que esta pase a ser puesta, una norma puesta, o estoy súper lejana. Oh, está bien, está súper bien. Eso es. Eso es. Eso es. Es un antecedente, cuando yo hablo de antecedente, es un hecho que dota de validez al ordenamiento jurídico, ¿ya? Y que va a ser una norma supuesta, que es lo mismo que dijiste tú, ya con otras palabras. Entonces, Talía, ¿qué es la norma básica o la norma hipotética fundamental? Si es que puedo hablar, sí, pues me avisas. Parece que Talía no puede hablar, ¿o no? No pasa nada con Talía, murió. Ya. Después le preguntó, ahí está escribiendo, a ver. Ya, la Talía dice, escribió por chat, porque no puede hablar. Es un hecho que fundamenta y da validez a nuestro ordenamiento jurídico. Excelente. Ya, esa es la manera que podemos hablar. Y ahí la profesora inmediatamente, antes de que nos pregunte, cuando generalmente es oral, uno le dice, bueno, profesora, ese hecho se basa en tres antecedentes que son, y ahí usted nombra esto, esto y esto. Y daría a esto. Sirve para esto. ¿Y cómo sirve para esto? Esto. ¿Y cuáles son sus características? Esto. Yo le respondo todo antes de que me lo pregunte. Porque así la profe queda llena. Listo. No necesita nada más. ¿Cachai? Entonces, cuando yo respondo sobre la norma básica del ordenamiento jurídico, digo que es lo que dijo Talía o lo que dijo Camila y que fundamento da validez. Y ahí yo tengo que entender la palabra validez. Porque me van a preguntar qué es validez. ¿Ya? Entonces, inmediatamente cuando yo hablo de algo y me da un concepto nuevo, tengo que ya saberlo. ¿Ya? ¿Qué es la validez? ¿Ya? Ahora, esta pregunta la vamos a dejar para después. Quiero que sigamos practicando la definición de norma hipotética fundamental. Carolina, ¿puedo hablar? Me tocaría a usted. Con sus palabras. No importa que copie al anterior, pues si da lo mismo, si ya sabemos que es un hecho, tenéis que partir igual. O si partís distinto, no sé, antecedente, supuesto, lo que tú creas.
¿Cómo definirías tu norma hipotética fundamental? Estamos todos acá en confianza. Somos todos iguales, somos todos compañeros. Todos somos del mismo curso. Ya, la Carolina parece que no está tampoco. Rosa de Los Ángeles. ¿Me puedes decir qué es una norma básica? Al igual que tus compañeros. La idea es que hablen, pues sí, esa es la idea. Ya, mira, no sé si me están escuchando en cuanto a Rosa. Yo no sé si Carolina tuvo un problema del audio. Están mandando ahí un chat. Ya, disculpa, Rosa. Rosa, ¿nos puedes decir qué es norma básica? No importa que acabes de entrar, lo que te venga la idea, lo que sea. Cuando te hablaron en las clases de intro, ¿qué te acordáis? Lo que sea nomás. Ya. Entonces, habíamos dicho una definición entre Camila, entre Talía, que nos daba más o menos una idea de qué era norma hipotética, ¿no? Parte de la base de que es un hecho, ¿no es cierto?, un antecedente que va a ser supuesto, en el sentido de que no sabemos cómo fue, en términos estrictos, y que va a ser la razón o la última fundamento de validez del ordenamiento jurídico determinado de un país, ¿ya? Y cuando hablábamos de validez, a propósito de eso, habíamos dejado esbozada una pregunta, ¿qué era validez? ¿Ya? La validez presupone tres eventos anteriores, ¿ya? La profesora siempre nos nombra que para que una norma sea válida, tiene que haber cumplido con el proceso establecido en la Constitución en cuanto al proceso legislativo, ¿ya? Al proceso formativo de la ley. Eso es lo primero, a eso se le llama como requisito formal de validez, ¿ya? La forma de una ley, los procesos en que tiene que cumplir y además los quórum y los trámites van a dotar de validez a la norma, ¿ya? Como primer antecedente. Como segundo antecedente, encontramos que la validez también estaría derechamente relacionada con una norma fundante, que es lo que estamos viendo a propósito de la norma básica, ¿ya? Esta norma fundante generalmente es la misma Constitución, ¿ya? La Constitución de un país es la norma fundante de las leyes del mismo país, ¿ya? Es el antecedente directo por el cual emanan. Y como tercera antecedente o característica importante, la encontraríamos efectivamente en que el derecho en sí debe cumplir con ciertos requisitos de dogmática, ¿ya? ¿A qué me refiero con dogmática? Cuando hablábamos en la Constitución que tenía dos aspectos, un aspecto orgánico y un aspecto dogmático, el dogmático cuidaba con recelo los derechos fundamentales de las personas que participan en ese acto, ¿ya? Y además nos dotaría de principios fundamentales, ¿ya? Por ejemplo, un principio que radica en toda la Constitución y que sentaría las bases es el principio de legalidad, principio de juridicidad o principio de constitucionalidad, ¿ya? Que es aquel principio que está establecido en el artículo sexto y séptimo y nos dice relación con que la Constitución es la norma base de todas las otras, ¿ya? Y por ende no podría estar en contradicción ni siquiera en su parte ni siquiera en su parte formal la norma que nazca o la norma que sea válida. Por ende, para ser válida, también se nos pide que no sea contraria a la parte dogmática, a los principios, a los derechos fundamentales. Si una norma en su aspecto dogmático es
contraria a la Constitución, sería inconstitucional. Y ahí operarían los mecanismos de control constitucional que ya vimos y que volvemos a repetir quizás para el tema de controlar la constitucionalidad de las leyes. El Tribunal Constitucional cumple en este sentido algunos trámites, unos trámites obligatorios de control preventivo y de control a posteriori. Pero lo importante es que el Tribunal Constitucional vendría a cuidar la validez de las normas, porque necesitamos que las normas sean válidas, sean aplicables, ¿ya? Ese es el concepto de validez. Ahora, volvamos a repetirlo. El concepto de validez involucraría 3 antecedentes directos. Uno, que habíamos dicho que era la parte en que la ley no puede o no va a ser válida cuando no tenga una norma fundante, ¿ya? Tampoco va a ser válida la norma cuando no cumpla con el requisito del proceso formativo de la ley. Y tampoco va a ser válida cuando sea contraria al aspecto dogmático de la Constitución, o sea contrario a los derechos fundamentales y a los principios. Eso es la validez. ¿La entendieron? Entonces, dentro No, del... lo primero no entendí lo que Ya. dijiste. ¿Cuándo una norma es válida? Lo primero es que tenemos que ver que tiene 3 antecedentes directos que nos dirían cuándo una norma es válida. La norma es válida siempre y cuando, uno, haya cumplido con el proceso formativo de la ley. A eso se le llama aspecto formal, ¿ya? Cuando la ley cumple con los trámites que requiere la misma Constitución, va a ser válida. Si la ley se salta alguno de estos trámites, no va a ser válida, ¿no? Y ya vimos, a propósito del control de legalidad que requiere la Contraloría General de la República en cuanto al decreto promulgatorio. Ya vimos también que no va a cumplir con los quórum, si no pasa a los procesos, por ende tampoco va a ser válida. Entonces, estaríamos diciendo que la norma es válida porque cumple con el proceso formativo de la ley en su cabalidad. Eso es el primer antecedente. El segundo antecedente, que la ley es válida porque también no es contraria a los derechos fundamentales o al aspecto material de la Constitución, al aspecto dogmático, ¿ya? Ese es el aspecto más importante, el aspecto material, ¿ya? ¿Por qué? Porque la Constitución tiene un contenido. Una norma inconstitucional sería cualquier norma que afecte el contenido esencial de la Constitución, porque la Constitución es una norma general, aplicable, ¿ya? Sus preceptos, en cuanto a su apartado dogmático, aparecen evidentemente relacionados desde el artículo número 1 de la Constitución hasta el 19 inclusive. Entonces la idea es que ustedes lean la Constitución y vean cómo está diseñada, sus normas cómo son, qué establecen, y generalmente se van a dar cuenta que no son hipótesis ya. La Constitución es una carta de reconocimientos de derechos. Distinto es la ley. ¿Te has fijado que la ley siempre plantea una hipótesis? La norma jurídica siempre plantea una hipótesis. Bueno, en el caso de la Constitución está hecha a modo de principios. Les voy a mostrar, no es necesario que vamos tan rápido, porque la idea es ir un poquito lento para que vamos entendiendo a poco. La Constitución, no sé si ustedes la tienen por ahí, si la tienen, bueno, tómenla y lean el artículo primero de la Constitución. Yo estoy tratando de buscarla ahora. Y se está abriendo. Abrí como 3 ventanas. Entonces, Acá la tengo yo. ya, léete el artículo primero, por favor. Ya, espera, espera. Dice bases de la institucionalidad. Ya. ¿Está bien o no? Sí, está bien. ¿Sí? Está Ya, bien. artículo 1. Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad.
El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. Ya, El punto está ahí. Estado, Punto está ahí. ya, Lo que acabas de leer, ¿está hecho a modo de hipótesis? ¿Tiene condiciones? Es como, si las personas nacen, son libres e iguales en dignidad y en derechos. En realidad está afirmándolo. Dice, las personas nacen libres en igualdad de dignidad y derechos. La familia es el núcleo fundamental. Está reconociendo cosas que ya están preexistentes. ¿Te fijáis? De hecho, en las bases, por ejemplo, acá dice, por ejemplo, son emblemas nacionales la bandera nacional, el escudo. Después dice, Chile es una república democrática. La soberanía reside. Y después vamos a leer el artículo sexto y séptimo que le habíamos nombrado yo del principio de supremacía constitucional. Léete el sexto. los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República. Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo. La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley. Ya, acá por ejemplo, en esta norma, que es una de las más importantes de la Constitución, establece que todo someter, cualquier acción, ya sea de los órganos del Estado, deben someterse a la Constitución. O sea, someterse es bajo la Constitución. ¿Te fijáis que establece inmediato que la Constitución va a estar arriba de todas las normas? ¿No es cierto? Después nos establece, dice que los preceptos obligan tanto a titulares como también a los integrantes, como a toda persona, institución o grupo. A eso se le llama, ¿qué es lo que abarca la Constitución? Una descripción horizontal y vertical. Horizontal en el sentido que son todos los órganos, y vertical que son todas las personas, los sujetos de derecho. Y después dice, la infracción de esta norma generará la responsabilidad y sanciones que determina la ley, que es el principio de responsabilidad. Acá tenemos un ejemplo, como en el artículo primero, que vimos a propósito de cómo se expresan las normas. Si te fijas que en la Constitución aparecen expresadas no como hipótesis, aparecen simplemente como principios. Esto es así y lo reconozco. Porque la Constitución es una norma que es base, ¿no es cierto? Y por ende va a establecer todos los requisitos por los cuales las normas que sean después de ellas sean válidas. Entonces, una ley es válida, recapitulando, cuando uno, no es contraria a la Constitución en su aspecto formal, que es el proceso formativo de la ley, y en su aspecto material, que es contrario a los derechos fundamentales o los principios que acabamos de leer. Y también no es válida la norma si no cumple con lo mínimo, que es la norma hipotética fundamental, o sea, que sea válida porque arriba de ellos hay una norma que le da validez. ¿Está ahí? Entonces, ahí tenemos los tres fundamentos por los que son válidas las normas. Su aspecto constitucional abarca el aspecto formal y el aspecto material. ¿Ya? El formal es que cumpla con el proceso formativo de la ley. El material es que no sea contrario a los derechos fundamentales ni a los principios que establece la Constitución. Y además, que esta norma tenga un antecedente directo, que es la norma fundante, que en un momento va a ser la Constitución misma. Y si buscamos a la Constitución como norma válida, bueno, busquemos para atrás, po. Y ahí dijimos que buscamos las constituciones anteriores, pam, 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 hacia atrás, ¿no? Hasta encontrar la última norma. Y la última norma no es más que un hecho, lo que estamos revisando. Y ese hecho provendría de tres supuestos. Y esos supuestos van a ser los que ustedes ya saben y mencionaron, ¿ya? Un proceso emancipatorio, ¿no es cierto? Un golpe de Estado, ¿no es cierto? Y una revolución exitosa. Listo. Ahora, nos vamos a las características. Luego ya de saber la definición y saber, en caso de que me pregunten de la validez, voy a ir a las características. Las características están en la misma definición que dimos. Lo primero que dijimos es que hablamos de supuesto. A cada rato utilizamos supuesto, supuesto. Un supuesto es una hipótesis.
recordar que la estructura de la norma, ¿se acuerdan cuando la revisamos a propósito de la estructura lógica? La estructura lógica de la norma nos va a decir que la norma va a establecer siempre un antecedente, un supuesto o una hipótesis, y luego va a establecer una sanción. La primera va a ser la norma primaria, y que a veces no va a estar expresada completa. Y la segunda va a ser la norma secundaria, el cual es un mandato para el juez. Entonces, en resumen, la norma hipotética fundamental es una norma supuesta porque la norma busca una hipótesis, ¿ya? Un hecho, un presupuesto que sucedió y que es una ficción, porque nosotros no sabemos cómo fue el proceso emancipatorio. Sabemos que hubo una junta de gobierno, que la hemos conocido a través de la historia, pero para nosotros no es un hecho real que haya ocurrido. Los enteramos, y la norma lo que hace, para dar validez a ese proceso, es saber qué pasó, ficcionarlo, como hace con muchas cosas. ¿Qué otra ficción encontramos en el derecho? Solamente para que ustedes sepan, y me imagino que ya saben. Una ficción es, por ejemplo, las personas jurídicas. ¿Por qué? ¿Por qué son una ficción legal? Porque no existen realmente, no tienen un ente corpóreo. No son parte del mundo del ser, no lo podemos palpar con los sentidos. O usted le da la mano a la Universidad Pedro Valdivia, hola Universidad Pedro Valdivia, ¿cómo está? Y le da un abrazo. No puede hacer eso. Entonces es una ficción. Lo mismo pasa con la norma básica fundamental. Ahora, también es condicional en su aspecto, habíamos dicho que primero para saber qué es condicional tenemos que definir qué es condición. Para saber qué es condición tenemos que establecer que las condiciones son actos por los cuales son actos por los cuales un hecho no va a ser válido, no va a producir efectos siempre y cuando no se vean atribuidos ciertos antecedentes como requisitos previos. ¿Y cuáles son los requisitos previos de la norma básica fundamental? Es que todos la obedezcamos. Es que todos nos sujetemos a esa norma. Cuando veíamos a propósito de las características de las normas jurídicas, habíamos hablado que las normas en sus características desde el origen, desde el punto de vista del origen, encontramos que características básicas de las normas eran autonomía y heteronomía. ¿Cuándo una norma es heterónoma? Cuando viene producida por un órgano distinto, ¿no es cierto? Y viene sujetada a nosotros, y a nosotros solamente nos queda aceptarla y hacerla de nosotros. Por eso se dice que la norma jurídica es en ambos aspectos, tanto en su imperio, ¿no es cierto?, imperativa. ¿Por qué? Porque el sujeto no puede desprenderse de eso. No puede decir, ¿sabes qué? No puede. Simplemente no puede. La tiene que aceptar y hacer la suya. Entonces, cuando nosotros hablamos de condición, hablamos de requisitos previos que deben cumplir los sujetos que están en este tercero supuesto para que la norma sea válida. ¿Y cuáles son estos? Que la norma sea obedecida por todos los sujetos que participaron en el hecho, ¿ya? Supongan ustedes que en la primera Junta de Gobierno, luego de la emancipación, se establece que Chile es un país independiente, unitario, ¿no es cierto? Y además va a tener este sistema de gobierno, y esto va a pasar, y así nos vamos a regir, estos van a ser nuestro emblema, todo lo que establece la Constitución, esto van a ser. Pero en realidad lo decíamos como fundamentos, como principios. Nos reunimos y todos acordamos, ya estamos de acuerdo, primer acta de gobierno, lo firmamos, listo, para la casa. Yo me voy para mi casa y sigo obedeciendo a las leyes de Roma, o sea, de España, sigo obedeciéndole al rey. Entonces no estaría sujetándome a lo que acordé, si es lo que acordamos, que somos un país independiente, ¿cachai? Entonces, todos los sujetos que participaron en el proceso emancipatorio tienen que obedecer lo que acordaron. Eso es condicional, ¿ya? Entonces, en resumen, decíamos que las características de la norma básica van a ser que es supuesta porque es una hipótesis, que es condicional porque requiere o presupone que las personas que participaron en el acto de constitución de esta norma hipotética se sujeten a ella, ¿ya? La consideren como válida y la vean así. Y a eso
la profesora le llama eficacia. ¿Ya? El profesor Agustín Esquella también trata a propósito de la eficacia, y también él nos da su definición rápida. Eficacia es cuando la norma que es válida, ¿no es cierto?, se sujetan los sujetos normativos a ella. ¿Ya? La sujetan, la usan. Eso es eficacia, que la usen. ¿Y quién más usa la norma? Los órganos que administran justicia. También la aplican. Listo. Eso es eficacia. Listo. No hay nada más que decir. ¿Cachai? La norma es eficaz cuando pasa eso. Y en este caso sí pasó eso, porque las personas que participaron en ese acto emancipatorio, todos hicieron caso, y los órganos que formaron para ese caso también hicieron caso y participaron activamente en ello. Ahora, en resumen, la norma es supuesta y la norma es condicional. ¿Ya? Esta norma básica. Ahora, ¿por qué es relativa? Para cada ordenamiento jurídico, dice Kelsen, debe presuponerse una norma básica específica referente a la constitución de ese orden jurídico. Cuando hablamos de relativo, tenemos que definir primero qué es relativo. Relativo tiene varias acepciones, ¿ya? La que nos interesa a nosotros es lo concerniente a algo específico, lo relativo a algo específico. ¿Y cuál es ese algo específico? Las personas que participaron en esa constitución, o sea, perdón, en ese acto emancipatorio, los efectos de ese acto emancipatorio van a recaer sobre ellos mismos. Es relativo a las personas que participaron en él. Si alguien no participó en él, no va a ser relativo para esa persona. ¿Cuándo vimos el efecto relativo? El efecto relativo lo vimos, o lo vieron con su profesor, a contrario sensu del efecto erga omnes. El efecto erga omnes es el efecto en que la ley nos dice, el profesor Alessandri, que es general, ¿no es cierto? Es general, es abstracta, ¿no es cierto? Es imperativa, que son características propias de la norma. La norma es general, abarca un sinnúmero de casos con una hipótesis. Entonces, eso se llama efecto erga omnes, un efecto general, a contrario sensu de lo que sería relativo. Relativo es aquella norma que concierne a solo los que participaron. Y ahí encontramos de ejemplo las sentencias. ¿Se acuerdan como fuente formal que ustedes vieron las sentencias? Las sentencias tienen un efecto relativo, porque solamente son obligatorias para las partes que participaron de ese procedimiento. Por eso son relativos, relativo a ellos. Cuando hablamos ahora de la norma básica, es relativo a ellos. Imagínense ustedes, no vayan a decir esta burrada, pero imagínense que la norma básica es como una sentencia. La sentencia es relativo a las personas que participaron en ello, en el proceso. Si yo demando a Carolina, ¿no es cierto?, una acción reivindicatoria para que me devuelva el auto que le presté y no me lo ha devuelto, yo, mediante ese proceso voluntariamente, voy a ir a un tribunal, va a pasar todos los procesos de las etapas para llegar luego a la sentencia. Y la sentencia va a ordenar que nosotros, que ella por un lado me entregue la cosa, ¿no es cierto?, y la va a condenar quizás a los gastos del juicio, a las costas, ¿ya? Entonces, eso lo va a ordenar a ella, pero no a nadie más, solamente a ella y a mí. ¿Te fijas? La norma básica es relativa por lo mismo, porque va a afectar solamente a las personas que participaron, ¿ya? La otra característica de la norma básica es que es jurídica, en un sentido, y metajurídica en otro. Es jurídica en cuanto cumple una función jurídica relevante, ¿ya? Como se ha dicho, es servir de fundamento, de base de las otras normas, ¿ya? ¿Y de qué otra norma? De la Constitución histórica, ¿ya? Y a todas las demás normas del ordenamiento jurídico, ¿ya? Y también vamos a ver que es metajurídica porque su carácter no es escrito, no es positivo, no es vigente, no es actual.
solamente cumpliría la función jurídica relevante de servir de norma base. ¿Entendieron hasta acá todas las características de la norma hipotética fundamental? Franco, ¿puedes repetir por qué es metajurídica? La norma básica, la idea es que, repito, claro, si tú estás escribiendo, bacán,